Bueno, pues buenos días, ya casi tardes. Vamos avanzando en esta primera mañana del curso de verano de Campus Juste 2025, el nuevo orden mundial y el eje atlántico. La siguiente ponencia, con un título muy sugerente, a la vez que entiendo provocativo por lo que el tema que va a tratar, será la cultura del privilegio en América Latina, factor esencial para el desarrollo del crimen organizado. Correrá a cargo de Sonia Alda Mejías. Ella es licenciada en Geografía e Historia y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha llevado las áreas de investigación en Historia Política Contemporánea en Centroamérica. El ámbito fundamental de su investigación ha sido la seguridad y la defensa en América Latina desde 2004 a 2014 y como investigadora principal del área de América Latina en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado ha desarrollado estas investigaciones. Además, en el Real Instituto del Elcano, entre 2017 y 2021, fue investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales. Actualmente se desempeña como profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y en el grado de Criminología de la Universidad Camilo José Cela. Su currículum es mucho más extenso, no voy a extenderme porque lo tenéis entre la documentación que habéis recibido y aquellos que nos estéis siguiendo online podéis descargarlo directamente de la página web donde aparece la información del curso y el programa. Sin más dilación, Sonia Alda, profesora, tiene la palabra y bienvenida a estos cursos de verano. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a la Fundación Juste, de la cual me considero muy próxima y amiga, gracias a su director y a todo su equipo, que siempre nos crea dependencia por venir. Yo estoy deseando que me llamen porque el trato es excelente y la posibilidad de encontrarnos entre colegas es una de las cosas que más fomenta la Fundación y creo que es muy, muy enriquecedor. Vengo a hablarles como directora del Máster de Seguridad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, y quiero hablarles de crimen organizado como una amenaza transnacional en este mundo en el que más que orden internacional yo hablaría de desorden internacional. Y desde luego estos actores no estatales contribuyen a la generación de esa situación de incertidumbre en la que vivimos, además del problema de desconfiguración de un orden internacional integrado por el momento y de manera oficial por los estados. Bueno, quiero plantearles una pregunta sobre la que quiero articular la exposición. Y en este caso quiero partir del punto de que el crimen organizado existe en todo el planeta. Pero no en todas las partes tiene la misma implantación, aunque esté presente, como digo, en todos los países. Es un mercado, este crimen organizado está integrado en mercados ilegales y estos mercados, la oferta y la demanda está repartida por el mundo entero. Ahora, lo que quiero preguntarme es por qué si hay una particular implantación de esta amenaza en la región. Y en este caso, y para ello, quiero plantearles una primera circunstancia. La circunstancia es que América Latina, en este caso concreto, si nos planteamos el narcotráfico, es un productor nato en tres países, concretamente en tres países andinos, como muy bien saben, Colombia, Perú y Bolivia, que tiene todos los requisitos geográficos y físicos para que sea un productor, con lo cual esto ya favorece la situación de la implantación del crimen organizado, ¿no? Es decir, no solamente hoja de coca, sino que con grandes recursos naturales hay problemas agregados. Los tráficos ilícitos, aunque siempre lo asociemos en este caso a la cocaína, no es el único tráfico, sino que ha venido diversificándose este mercado y la tala es una auténtica amenaza ambiental en este momento, comercializada por organizaciones criminales, o la minería, o la trata de personas, o la de animales exóticos, de los que también tiene la región. Y además, cada vez, ¿no?, la extorsión es uno también de las fuentes de riqueza en la región, que gracias a la gobernanza criminal, un aspecto que no me da tiempo a abordar, pero con mucho gusto atenderé toda curiosidad que tengan al respecto, es uno de los mecanismos fundamentales para ingresar hartos beneficios, ¿no? Bueno, no cabe duda que hay muchos factores que van a favorecer
esa particular implantación del crimen organizado en la región. Pero yo quiero destacar uno con el que llevo trabajando tiempo y que creo que a estas alturas tenemos que trascender de que si en América hay crimen organizado es porque hay pobreza y desigualdad. No estoy negando este factor y tampoco me da tiempo a pensar por qué de esa pobreza y desigualdad, pero quiero incidir en otros aspectos que creo que tenemos que superar como una mera explicación economicista. Y en ese sentido quiero introducirles el concepto de privilegio y o cultura del privilegio, ¿no? Con el fin de que veamos hasta qué punto les quiero proponer, contemplando esta cultura, podemos entender la existencia de un campo abonado para esa particular implantación del crimen organizado. Entonces, si lo contemplamos así, el privilegio se entendería, ¿no?, como la aplicación, lo opuesto a la aplicación, como en todo Estado de Derecho implantado en toda la región, la aplicación de la norma de manera universal, por igual, impersonal y por igual en todo el territorio. En este caso, y de acuerdo a este concepto de privilegio y de cultura, la aplicación de la norma va a ser selectiva y su cumplimiento es negociable para determinadas personas y para determinados grupos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la ley no se aplica igual para todo el territorio y para todas las personas. Y creo que la configuración, como les voy a intentar argumentar, es esencial para entender la importancia de esta cultura del privilegio, al punto de que si el crimen organizado tiene una particular implantación, es porque se inserta como actor privilegiado dentro de esta cultura del privilegio. ¿Por qué digo además de privilegio cultura? Por la interiorización, veremos luego en qué medida, por la interiorización de este concepto de privilegio, que no solamente se corresponde, y por eso es cultural y está naturalizado, no solamente se corresponde en los grupos gobernantes, sino también en los gobernados, y dentro de los gobernados no solamente en las élites. En una realidad donde cabe la posibilidad de negociar el cumplimiento de la norma, de manera vertical y horizontal, el ciudadano ya no espera a la igualdad, no aspira a la igualdad ante la ley, sino a lograr también el privilegio en las medidas de sus posibilidades. Por supuesto, si perteneces a un grupo dominante, tus privilegios van a ser mucho mayores. ¿De acuerdo? Vamos entonces a, tan rápidamente explicado este concepto, vamos a ver cuáles pueden ser sus indicadores con el fin de ver en qué medida esta cultura del privilegio existe en la región. Como indicadores, adopto el imperio de la ley, la corrupción y la impunidad. Y la variable que vamos a comprobar, de acuerdo a estos datos, es que en América Latina hay bajo imperio de la ley y, en consecuencia, hay una relación inversamente proporcional en la que, como vamos a constatar ahora, a mayor debilidad del imperio de la ley, es decir, a más excepciones ante el cumplimiento de la norma, la corrupción aumenta en esa proporción y, en última instancia, la impunidad, que es lo que tú quieres conseguir a través de la corrupción, ¿no? Bueno, quiero mostrarles cómo esta cuestión en los datos de los que se dispone, con la dificultad que significa computar estos datos, los podemos encontrar en América Latina. Miren, si ustedes ven atendiendo al índice de imperio de la ley del Banco Mundial, está muy pequeñito, no sé si lo ven bien, pero digamos que irían en un rango de 0 a 100. Uruguay, Chile y Costa Rica son los que presentan la barra más alta porque son aquellos que tienen más fortaleza en el imperio de la ley. Por eso el profesor Malamud decía antes que Uruguay es un país serio, digo yo que se refería también por eso. Pero si vamos descendiendo, va disminuyendo ese imperio de la ley. Y podríamos comprobar aquí, esto es un puntero, bueno, podríamos comprobar aquí que si ustedes se ubican más o menos en el 50 abajo, buena parte de la región está por encima del 50 y la mayoría de los países está entre el 20 y el 30, con lo cual aquí estamos hablando de niveles de imperio de la ley
es decir, de posibilidades de negociar el cumplimiento de la norma y cumplirla parcialmente o quedar eximido de ella, de forma probable, ¿no? Bueno, aquí veríamos los datos con más detalle, como va a tener a su disposición la exposición, si les parece, con el fin de ahondar en preguntas, pero lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, con los datos de percepción de corrupción, si pudiéramos poner juntos estos datos, podemos ver esa correlación inversamente proporcional. A menor imperio de la ley, sube el índice de corrupción y, en consecuencia, de impunidad. La corrupción es un problema estructural, yo me atrevería a decir que en determinados países sistémico, como la impunidad es un problema estructural, ¿no? Y podríamos hablar de varios países en particular, pese, como digo, a ser un problema en general. En este entorno, donde es posible la negociación del cumplimiento de la norma, es donde creo que podemos entender en buena parte esa particular implantación del crimen organizado, en la medida en que, pese a ser un actor ilegal, como otros actores legales, negocian el cumplimiento de la norma. Al punto de que, a través de la corrupción, que hemos dicho que es un problema estructural, es posible con lograr espacios, de ahí podríamos entrar, como les digo, si quieren luego lo abordamos, incluso la gobernanza criminal, que viene a significar que organizaciones criminales gestionan territorios y asumen parcial o totalmente, depende de cómo se negocie, tareas estatales, ¿no? Bueno, este es el que creo que que explica la posibilidad de llegar incluso al punto de esa gobernanza criminal. ¿Qué estoy hablando desde el principio, si se dan cuenta? Estoy hablando más del Estado y de la sociedad que del actor protagonista en mi ponencia. A mí, el actor del crimen organizado es el que me interesa, pero conforme empiezo a andar en el estudio de este actor, me doy cuenta de que no es posible entender su capacidad de poder y de acción e influencia tomándolo como un actor aislado, fuera de la sociedad. Su poder radica en las posibilidades de penetración en la sociedad. Y vuelvo a insistir, la fortaleza del imperio de la ley es uno de los aspectos que bloquearía, no resolvería ni hace desaparecer, como veremos, el crimen organizado, pero sí bloquea su capacidad de desarrollo. Esta situación, la que acabo de describir en la región, es idónea para su penetración. Bajo una cultura que he dicho que no puedes únicamente achacarla a las élites gubernamentales, sino que hay toda una sociedad que tolera, interioriza esa cultura del privilegio, incluso como forma de supervivencia social. Por tanto, cuando tú aspiras al privilegio, aceptas los privilegios de los otros, porque lo que quieres es aspirar a ellos, y eso genera tolerancia social ante dicho privilegio, que asume también el crimen organizado. Así que, como ven, estamos hablando más de Estado y de sociedad que del actor protagónico, en el que podríamos tener, ¿no?, otra conferencia para hablar concretamente de este actor, pero creo que no se puede entender de manera aislada. Si tomamos otro referente, mi problema siempre es la inseguridad de fuentes por el problema que tengo para medir esta cuestión. Con todo lo polémico, a mí me parece que este es un gran trabajo, el índice global del crimen organizado, un trabajo riguroso que se puede discutir, pero que nos vuelve a dar pautas y pistas que podemos emplear para esa cultura, aunque sea aquí no puedo hacerlo de manera muy rigurosa, pero quiero plantearles los indicadores que utiliza este índice, que tienen ustedes en esta página web un mapa interactivo maravilloso, donde podemos ver, por un lado, la magnitud y sofisticación de economías ilegales y de estos actores, ¿no? El indicador de criminalidad, y por otro, el de resiliencia. Y en realidad, si ustedes examinan, me parece que estaban aquí, los tenía aquí a continuación. Uy, perdón. Aquí. Si ustedes examinan aspectos de esos factores de resiliencia, tienen mucho que ver con indicadores, están directamente asociados a indicadores que son propios de la fortaleza o debilidad del Estado de Derecho y, en consecuencia, del imperio de la ley.
Así que de forma no muy rigurosa, sino muy rápida, como les estoy planteando, lo que quiero argumentarles es que efectivamente los niveles de posible interacción que hay entre la sociedad y el Estado son los que están proporcionando, más allá de los niveles de pobreza, educación o desigualdad, que son los factores que siempre estamos reiterando para explicar el crimen organizado, me parece que este es un elemento que debemos de tener en cuenta. Y de nuevo se vuelve a repetir lo mismo. Lo que podemos ver con diferencias, de verdad véanlo, es magnífico. Lo que podemos ver es exactamente de nuevo que a mayor la relación entre niveles de criminalidad y resiliencia son inversamente proporcionales, ¿no? La criminalidad siempre responde a niveles de resiliencia, en este caso institucional, por parte de los estados. Pero no olvidemos a la sociedad. Y sobre eso luego matizamos todo lo que queramos, pero no olvidemos que un Estado basado en la disposición de la negociación de la ley no puede ser sostenible si el ciudadano no aspira, por lo que he explicado, a esa negociación de la norma. Pues bien, quería traer esta fuente como otros elementos para utilizar como argumentos sobre la trascendencia de este marco fundamental. Y aquí quiero plantearles una cuestión. Hemos estado hablando de cultura del privilegio que implica negociación de la norma. La pregunta que quiero hacerles es si lo que estoy diciendo es que en América Latina no se cumple la norma. ¿Y si se cumple la norma? Lo que es una convivencia en equilibrios o más o menos desequilibrios entre cultura de la legalidad, interiorización de la importancia del cumplimiento de la norma y cultura del privilegio. Y un mismo ciudadano puede estar utilizando recurrentemente ambas posibilidades. Me encanta que esté diciendo ambas, yo lo llevo comprobando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y podría contarles 1000 anécdotas que me han ocurrido. Lo puedes estar utilizando distintamente. Es más, si ustedes acuden al índice de estados fallidos, en América Latina no hay estados fallidos. No son sociedades en el caos porque nadie cumpla la norma, ni muchísimo menos. Haití es la excepción. Bueno, hay especialistas que todavía están discutiendo si Venezuela lo es o no. Pero en América Latina, en términos, para mí Venezuela no es un estado fallido, al menos todavía. Pero en cualquier caso, más allá de esa discusión concreta, lo que quiero plantearles es que aquí lo que está ocurriendo es que hay, ¿no?, un equilibrio. Lo hay, miren, en Dinamarca. ¿Por qué digo Dinamarca? Porque ahora mismo el índice de fortaleza de imperio de la ley, en el ranking se encuentra Dinamarca. De 0 a 100, Dinamarca es el país con mejor ranking, mayor fortaleza del imperio de la ley, y tiene 90. Nadie llega a 100. Con esto estoy diciendo que no podemos encontrar en todo el planeta una sociedad en la que no convivan cultura del privilegio y cultura de la legalidad, incluso los daneses. Ahí queda un 10% en el que hay un espacio para... 10%, me da igual, pero hay un espacio para la negociación de la norma a través de la corrupción. ¿Qué ocurre? Que digamos que esas dos culturas están conviviendo permanentemente, pero en los casos en los que ya no es Dinamarca, España tiene un 70%. De 70 a 30 estamos también de forma recurrente alcanzando o trabajando o viviendo o intentando lograr privilegios. Y hay otros países en la región, muchos de ellos que están entre 20 y 30. Con lo cual, en todo el mundo existe esta convivencia entre ambas culturas. La cuestión está en que, y de acuerdo al planteamiento que les he hecho, en cuanto a este equilibrio que sea más desbalanceado, hay más o menos posibilidades de la penetración del crimen organizado. ¿Hay crimen organizado, como he empezado desde el principio diciendo? Sí, en todo el planeta. ¿Por qué tiene una incidencia distinta a otra? No quiero ser determinista. A mí me parece que es un elemento esencial, pero no quiero ser determinista. Esta cultura acerca de la percepción de la legalidad
como posible negociación para acabar en impunidad, cuanto más fuerte sea, más posibilidades de privilegio. Y este es el campo abonado. Miren, les voy a poner un ejemplo, el Ecuador. El Ecuador se le ha llamado, durante los años en los que toda la región empezaba a ascender en índice de homicidios y en manifestaciones de crimen organizado, Ecuador en Sudamérica era como una isla de paz, ¿no? Decían los ecuatorianos. ¿Existía crimen organizado? Por supuesto. ¿Pero qué había sobre todo? Una cultura del privilegio que en el momento en el que por circunstancias del mundo criminal, por una mayor configuración estratégica en el uso de puertos en el Ecuador, por divisiones internas porque el negocio empieza a ser más rentable, se hace visible. Pero esta cultura del privilegio, el crimen organizado no aparece de repente con los motines carcelarios ni con una presencia en un estudio de televisión. Esta es una cuestión que está previa y en la que se está desarrollando y tiene espacios de participación y de penetración e influencia del crimen organizado. Alguien, y he discutido, qué mentirosa soy que he dicho que iba a hablar poco. ¡Qué mentirosa! Pero lo que quiero decir con esto es que las manifestaciones del crimen organizado, la violencia, el recurso a la violencia, puede existir o no, y ahí entraríamos en cuáles son los factores. Pero no quiero llegar a eso, lo que quiero llegar es a negociaciones previas que tienen que ver con la complicidad del Estado y la complicidad de la población. Y eso tiene que ver con los niveles de cultura del privilegio o niveles de cultura de la legalidad. Alguien me va a decir, es que lo que pasa es que tú no sé por qué tienes que usar el criterio del imperio de la ley, porque hay muchos lugares donde este criterio no es importante. Es que tengo que tomar una referencia. Y todas las democracias latinoamericanas, en su mayoría, en toda la región, basan el concepto fundamental del Estado de Derecho. Así que es el criterio que debo de tomar. Bueno, muchísimas gracias. Me he quedado, nada, sin tiempo para debate y sin nada. Gracias. Muchas gracias, profesora Alda, por su intervención. Sin duda, como decía antes, un tema realmente interesante y ciertamente provocativo, que nos muestra esa sistematización, ¿no?, de esa cultura del privilegio que da lugar y que da cancha, por decirlo de alguna manera, al crimen organizado. Habrá tiempo para las preguntas en la mesa redonda porque ya va a estar, con lo cual, si tenéis preguntas, os ruego que las guardéis. Y yo dejo aquí una en el aire, que ya que tenemos, digamos, el síntoma, ¿cuál es la solución que tú planteas ante esta sistematización del crimen organizado y esta cultura del privilegio? Así que, bueno, la despedimos con un fuerte aplauso y pasamos a la siguiente ponencia.